A lo largo de la historia es impresionante pensar y ver los grandes avances que han tenido la humanidad en todo este tiempo. Pero estos avances son gracias al conocimiento que hemos logrado recaudar a través de la historia. Este conocimiento no es algo que se haya hecho de la noche a la mañana por un ser humano, sino que es el resultado de un constante crecimiento, de una constante educación, de un constante descubrimiento que hemos tenido a lo largo de todo el tiempo. El humano se dio cuenta de que este crecimiento constante era muy necesario. Así fue como empezaron a necesitar métodos para poder trasladar su conocimiento a futuras generaciones. Ahí es donde surge la escritura, los métodos de escritura y los métodos de archivo, que es el que se encarga de resguardar esta escritura a lo largo del tiempo. Al principio de la historia, los grandes imperios eran los principales que utilizaban estos archivos. Escribían en tablas de arcilla con punzones de metal. Estos eran guardados en casas de estilo gubernamentales, de estilo militares. No fue hasta tiempo después que se empezó a utilizar para usos comerciales. En el Imperio Egipto se utilizaba el papiro. Luego, posteriormente, al Imperio Romano se fueron modernizando para usar el pergamino. Estos eran más fáciles de guardar. También se guardaban en casas del Estado, principalmente, ¿no? Habían registros de censos, habían registros de impuestos, de todo tipo que tenga que ver con la organización pública. Estos documentos eran guardados posiblemente en cajas, en cofres, y poco a poco estos métodos fueron evolucionando. Cuando se realizaron las primeras documentaciones comerciales, legales, contables y de comunicación, estas primero empezaron con el gancho. El gancho era un mecanismo en el cual se podía poner las hojas, los documentos, colgados. Estaba a la vista y era simple. Posteriormente, como método de archivo, surgieron archivos como cajas, como el famoso archivo de Palomero, ¿no? Que es muchos cuadros, cubos donde se apilaba la información, los documentos, se ponía uno sobre otro y se iba guardando alfabéticamente en cada uno de esos cuadros. Luego surgieron más tipos de archivos hasta que llegaron a los actuales, ¿no? Que son gavetas anchas o altas donde se pueden guardar los archivos, ya sea vertical, horizontal, lateral, de cualquier manera que ahora existen, incluso móviles, portátiles y electrónicos. De esos a lo que queremos hablar hoy. Actualmente el archivo más utilizado es el archivo informático, es la computadora. La computadora es una herramienta que nos vino a ayudar muchísimo al ser humano en varios aspectos. La computadora tiene muchas ventajas sobre los archivos clásicos, ya que es mucho más fácil de usar, puede guardar una gran cantidad de información en muy poco espacio físico y es más rápido, más eficiente y no existen tantos problemas como existían antes a la hora de duplicar archivos, a la hora de no encontrar archivos o a la hora de guardarlos simplemente. ¿Cómo se puede utilizar esta computadora como un método de archivo? Pues actualmente los documentos que utilizamos son de una gran variedad, tanto documentos financieros, documentos contables, documentos jurídicos, documentos comerciales, de comunicación. Hay una gran cantidad de documentos. Entonces, primero tenemos que definir qué documentos son los que vamos a guardar. Luego debemos de crear un espacio exclusivo para archivar esos documentos. En el caso normalmente de las empresas que son pequeñas, lo que utilizan son las mismas carpetas de estas computadoras, ¿no? En estas carpetas ordenan archivos PDF o Word normalmente para guardarlas con su nombre, con su fecha o por cualquier método que estén utilizando. Las empresas un poco más grandes tienen software diseñados especialmente para archivar
En estos software es mucho más fácil encontrar datos que estén interconectados entre distintas sucursales o distintas agencias de estas empresas. Por otra parte, el archivo físico aún es muy utilizado en estos años, ya que tiene algunas ventajas, se podría decir, sobre el archivo computarizado. ¿Como cuáles? Por ejemplo, a la hora de hacer una cantidad de datos muy pequeña, una cantidad de documentos muy pequeña, el costo de una computadora es muy alto en comparación al costo de la papelería. Claro, esto disminuye a la hora de aumentar la cantidad de documentos, ya que al aumentar los documentos el costo de la papelería se vuelve más alto que el costo de una computadora. También es utilizado por seguridad y por desconfianza que les da la computadora a veces a algunas personas. Entonces, la computadora es un método que prácticamente lo que hace es facilitar las formas de archivo. Facilitar las formas de archivo, pero tiene un problema que a mucha gente no le gusta. Este problema es que el archivo no se guarda físicamente como el papel. No lo tienen en un lugar seguro, se podría decir, y les da miedo la posible pérdida o robo de este documento. Les da miedo que se les arruine la computadora y se destruya, y mucha gente tiene esta mentalidad de que nada es más seguro que el papel y el lápiz, ¿verdad? Entonces, esto es un factor que le quita mucho puntaje a la computadora en este sentido. Yo, en lo personal, opino que la computadora es un gran método de archivo que nos sirve para muchas cosas, que nos facilita en muchos sentidos nuestros archivos, pero este detalle creo que es el que le quita su lugar, o el que lo hace no estar superior a lo que es el papel. ¿O no? Bueno, yo creo que no necesariamente la computadora debe ser un método inseguro. En realidad, el papel, si se llega a mojar, podemos destruirlo. Si se llega a quemar, también lo podemos perder. Y si alguien entra a una oficina y evade la seguridad, puede robarnos cualquier documento también. Entonces, ¿por qué es más seguro el papel? Pues porque la gente tiene un poco más de seguridad o invierte un poco más de seguridad en esos métodos. Pero, ¿y no existen métodos para la seguridad de nuestras computadoras? Pues claro que sí, hay métodos para asegurar y para cuidar el archivo en una computadora. Pero todo esto lo pueden encontrar en mi otro video, también en este canal. Se llama Cuidado del archivo. Búsquenlo, ahí les va a aparecer, o busquen en este canal, ahí tiene que estar. Gracias, eso ha sido todo por hoy.